¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a la última conferencia del ciclo que organizamos para celebrar el 60 aniversario de la Facultad de Ciencias Marinas. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Francisco Flores de Santiago. Francisco estudió la licenciatura en Oceanología aquí en la Facultad de Ciencias Marinas y posteriormente ingresó al programa de maestría en Oceanografía Costera, también de la Facultad de Ciencias Marinas, y su doctorado lo realizó en Canadá, en la Universidad de Western Ontario. Es un doctorado en geografía el que posee Francisco. Laboró por un espacio de 2 años como postdoctorante, una colaboración entre la UNAM y el Estero El Salado en Puerto Vallarta. Ha publicado hasta el momento 27 artículos arbitrados, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con un nivel 1 de enero del 2015. Ha tenido la oportunidad de ser seleccionado para evaluar 91 manuscritos para 50 revistas. Es miembro de la Junta de Revisores de la revista Remote Sensing y ha evaluado 14 propuestas CONACYT para las convocatorias, problemas nacionales, ciencia básica, infraestructura, renovación de posgrados de excelencia y becas postdoctorales. Actualmente es investigador asociado C, adscrito a la UNAM en la unidad académica Procesos Oceánicos y Costeros en la Ciudad de México. Sus líneas de investigación consisten en percepción remota de ecosistemas costeros, geomorfología fluvial, modelación en 3D y restauración de humedales. Le cedemos la palabra y le agradecemos mucho al doctor Francisco Flores de Santiago por su participación. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Víctor. Y un agradecimiento muy particular a la dirección de la facultad por haberme invitado a presentar mi línea de investigación ante mis colegas, amigos y compañeros oceanólogos que no veo en persona desde hace varios años, pero afortunadamente existen estas ventajas tecnológicas para poder conectarnos, o siempre y cuando no se caiga mi internet. La presentación se enfoca en las tesis de mis estudiantes, los cuales al final del día son los que realizan el trabajo más arduo. Por lo tanto, la mayoría de los resultados están en proceso. De acuerdo a la información que me proporcionaron al momento de mi contratación, bueno, yo soy el primer CIJA, el primer joven investigador en este programa del Instituto de Ciencias del Mar. Y como lo pueden observar, solamente tengo 3 años y medio en el cargo como investigador. Mi área de estudio se enfocan principalmente en el Pacífico mexicano, en la región de la entrada al Golfo de California, principalmente en marismas nacionales, la costa de Mazatlán, Ensenada de Pabellones, Altata, Santa María la Reforma, San Ignacio Navachiste y Bahía Magdalena, y a partir de octubre del próximo año en La Paz y Bahía Concepción. A pesar de que la línea de investigación consiste en percepción remota, bueno, pues el trabajo de campo requiere financiamiento y estoy ampliamente agradecido por el apoyo otorgado por la UNAM en la aprobación de 3 proyectos individuales a mi cargo a lo largo de estos casi 4 años. En el marco del 60 aniversario de la facultad, pues tengo que hablar de la facultad, y no es posible incluir en una sola diapositiva toda la experiencia, tanto académica como personal, que se me otorgó en alrededor de 7 años entre licenciatura y maestría. Lo que más aprecio fueron las salidas de campo y los profesores que de una u otra forma marcaron mi vida, los cuales lamentablemente varios ya no están con nosotros. De las salidas de campo puedo mencionar que en la actualidad aplico los conocimientos que adquirí tanto en los cruceros como en buceo libre, buceo autónomo, salvamento acuático, métodos cartográficos y otras materias más en particular. Y sobre todo, las prácticas que realizábamos en Laguna Hanson, en la Sierra de Juárez y principalmente en el Cañón El Salto. La última vez que impartí una presentación en Ensenada fue durante la defensa de mi tesis de maestría, que hice con Santa María Adriana y Asdrúbal. Por lo tanto, ya merito un viaje a Ensenada a estar colaboraciones con todos ustedes. La pregunta principal es: ¿cómo analizamos los sistemas costeros?
Desde un punto de vista de percepción remota, utilizamos varios tipos de imágenes que voy a presentar a continuación. Si las imágenes no son gratuitas, lo que utilizamos es una colaboración con el INEGI, la Secretaría de Marina, el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra de la UNAM y sobre todo con mis colegas de CONAVI. Uno de los principales trabajos que analizamos, estamos hablando de hace 4 años, pues fue el tratar de determinar cuál es la configuración de vuelo para poder crear ortomosaicos en 2 dimensiones. Hay que recordar que hace 4 años había muy pocos trabajos publicados sobre el uso de los drones. Y esa fue la primera pregunta. Por lo tanto, el primer alumno que tuve, lo que hizo fue desarrollar en 40 hectáreas, una área piloto al sur de Sinaloa, utilizamos 42 configuraciones de vuelo, alrededor de 400 kilómetros de vuelo, exactamente como se ve toda la configuración, y pues vamos a ver si realmente la sobreposición entre imagen y la altura tienen un factor clave. Los resultados nos indicaron que efectivamente la altura tiene una consideración. A mayor altura tienes un mayor campo de visión instantáneo, pero una menor resolución espacial. Pero la sobreposición es muchísimo más importante. ¿Por qué? Porque aunque tienes un mínimo de 40% entre imagen e imagen, pues sencillamente el mosaico no se puede crear. Y si tienes demasiada configuración, un 70, 80 o 90%, tienes demasiada información, que son archivos muy grandes. Por lo tanto, ¿cuál es la configuración óptima? Eso es lo que hicimos, varios vuelos. Y al final, lo que teníamos que hacer era, en un área de 200 hectáreas, determinar la configuración. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trabajos que en ese entonces estaban publicados se enfocaban en mínimas hectáreas, 10, 20, máximo 30 hectáreas. Y las configuraciones eran irrelevantes. Pero al momento de analizar áreas extensas, la configuración es muy importante. En este caso, logramos incluir 200 hectáreas, es el polígono, y sobre todo es para métodos de conservación. Para lo que les interesa a los que hacen conservación es determinar qué es lo que hay en el sistema. Y como pueden ver, la resolución de estos sistemas es de alrededor de centímetros por píxel y se pueden ver varias estructuras. Ese es el primer producto que se genera, que es un ortomosaico en 2 dimensiones. Nada más latitud, longitud y clasificación de suelo. Pero ¿qué ocurre? También lo podemos hacer en 3 dimensiones. En 3 dimensiones ya tenemos una tercera variable que puede ser altura o profundidad. En este caso es una zona costera y lo que nos interesa es ver la altura. Eso se le llama un modelo digital de elevación, que es básicamente un modelo digital de superficie o un modelo digital de terreno. ¿En qué depende si utilizamos un sensor activo o un sensor pasivo? No voy a entrar mucho en detalle. Básicamente aquí lo que nos dice es la altura de la vegetación. Todo lo que es rojo nos indica vegetación y todo lo que es blanco nos indica los árboles más grandes. Esto se basa en una nube de puntos que voy a explicar a continuación. Y como se puede observar, si hacemos un acercamiento a la parte central, esta es una zona plana, es un cuerpo de agua y esta es vegetación. Se hace la malla de alambre, posteriormente se crea el modelo digital de superficie y se tiene una aproximación a la realidad de lo que vendría a ser la tercera dimensión, que es la altura. Ahora, bueno, pues ¿cómo funciona esto? ¿Cuál es el proceso general para obtener? Porque vamos a hablar mucho de este tema. Lo primero es tener un programa donde puedas crear un plan original. El plan original nos indica el área, en este caso son los edificios de Ciencias del Mar en la unidad Mazatlán, es 2.5 hectáreas. Seleccionamos una altura arbitraria, 50 metros. ¿Por qué? Porque es un área pequeña. 7.5 metros por segundo es lo que va a viajar la aeronave, es alrededor de 3.5 kilómetros y es 8 minutos y medio de vuelo. Desde que despega hasta que comienza en el punto verde, comienza a hacer los transectos y finaliza en el punto rojo. La realidad es que el plan real no es tan lineal. ¿Por qué? Por el viento. El viento es un factor clave. Si tenemos demasiado viento, 30 a 40 kilómetros por hora, las imágenes van a salir con mucho movimiento. Lo ideal es volar entre 10 a 20 kilómetros por hora máximo. Pero se tiene el plan de vuelo. Ya que realizó el vuelo, bueno, tenemos un conjunto de imágenes. En este caso fueron 179 imágenes. Cada recuadro azul representa el campo de visión instantáneo de cada imagen. Y eso es como hacer un stitch en las cámaras de antes, que es básicamente juntas todo. La diferencia es que al utilizar un software especializado,
El ortomosaico en 2 dimensiones está todas las imágenes equidistantes al cenit. No hay ángulos que se muevan entre imagen e imagen. Es una ortorrectificación. Y el archivo pues, pesa alrededor de más de 1 gigabyte. Es el gran problema cuando utilizamos este tipo de conjunto de imágenes, que los archivos son muy pesados. Y el momento de analizar áreas extensas, sobre todo en 3 dimensiones, implica un tiempo considerable. Para los que no conocen el Instituto de Ciencias del Mar, estos son los edificios y este es un cerro que rodea básicamente a la unidad y todo esto es terreno ganado al mar. Ya tenemos el ortomosaico en 2 dimensiones, ya podemos hacer clasificaciones, pero nosotros queremos hacer 3 dimensiones. Para hacer 3 dimensiones lo que utilizamos es un desplazamiento de relieve y es básicamente ver las proporciones geométricas de un objeto independientemente de su localización. Es ver un objeto en diferentes ángulos. En este caso, cada vez que pasa el transecto, se ve de diferentes zonas y de diferentes localidades. Y con esto se puede reestructurar la configuración del objeto. Esta es una casa abandonada, por ejemplo, en una zona costera, y se ven todos los lados de la casa desde el cenit hasta el norte, sur, este y oeste. Con este desplazamiento de relieve, lo que se crea es las 3 dimensiones. En este caso es algo muy similar a lo que ocurre en Google Earth cuando le pones la opción de 3 dimensiones y de terreno. Este caso es la Facultad de Ciencias Marinas con el Instituto de Investigaciones Oceanológicas y se ven los edificios en 3 dimensiones. Ahora uno puede decir, esto no es un modelo digital de superficie, es una fotografía tomada desde un ángulo con una aeronave. La forma de saber si es una fotografía o un modelo es la vegetación. Todavía no existe la tecnología para poder estructurar en 3 dimensiones la vegetación al 100%. Siempre hay problemas al momento de utilizar vegetación. Los ingenieros generalmente la vegetación la eliminan de los modelos en 3 dimensiones. A nosotros, como analizamos humedales costeros y zona de bosque, nos interesa mucho la vegetación, pero siempre va a ser problemática. En este caso son las residencias de la Universidad en Canadá, donde hice mi doctorado. Específicamente yo vivía aquí. Y esta es una imagen en verano. En invierno cambia completamente la situación. Es muy difícil utilizar percepción remota en invierno, en el caso de lugares nórdicos. ¿Por qué? Porque todo está cubierto por nieve. Entonces, volvamos al ortomosaico en 2 dimensiones. El ortomosaico en 2 dimensiones, a 1.3 centímetros por píxel, es una ultra resolución espacial. Estamos hablando de, si consideramos que las imágenes, la mejor imagen que podemos adquirir, y una de las más caras, por ejemplo, una World View, es alrededor de 1.6, 1.8 metros por píxel. En este caso es 1.3 centímetros por píxel. Y al momento de utilizar el desplazamiento de relieve, lo que utilizamos es una nube de puntos. La nube de puntos nos indica el cambio en la estructura del relieve de cada una de las estructuras que se presentan en la imagen. En este caso, tenemos una densidad de 1550 puntos de altura por metro cuadrado. Es una densidad extrema. ¿Por qué? Porque le puse el máximo porque es una resolución espacial muy alta y porque es una altura muy baja. Eso es realmente muy exagerado. Si lo comparamos con imágenes LIDAR, que es distancia por láser, bueno, al menos las que yo utilicé hace 10 años, eran de alrededor de 80 a 100 puntos por metro cuadrado. Aquí estamos hablando de 1550. Y tenemos una estructura de todo el complejo de la unidad. Con la estructura se puede crear también una malla de alambre que nos indica qué tanto varía el terreno entre imagen e imagen. Y con esto creamos un modelo digital de elevación en 3 dimensiones. Ahora, eso se ve muy similar al modelo de 2 dimensiones, que sería el ortomosaico. La clave está en que podemos acercarnos y podemos girarlo. Y al momento de girarlo obtenemos estos diagramas. En cualquier ángulo lo podemos observar y podemos modificar y ver realmente la estructura que se presenta. En este caso, tenemos un edificio de 1 piso, de 2 pisos, de 3 pisos, de 4 pisos, y muy similar a lo que vendría a ser el terreno aledaño, que es un cerro. Pero esto no lo podemos cuantificar. Esto es un modelo en 3 dimensiones, es muy importante para cuestiones de arquitectura y para cuestiones de arqueología, pero a nosotros nos interesa cuantificarlo y poder determinar balance de carbono, poder determinar profundidad, altura, etc. Para esto necesitamos utilizar algo más. Sería un modelo digital de elevación, pero en 2.5 dimensiones. ¿En qué consiste? Consiste sencillamente en que es latitud, longitud
y la altura en una barra de colores. La barra de colores la podemos cuantificar, en este caso es 0 a 20 metros sobre el nivel del mar. Recuerden, 1550 puntos por metro cuadrado, y posteriormente podemos crear las curvas de nivel, que en este caso es cada metro, pero el archivo final es de alrededor de 27 gigabytes. Y este es uno de los principales problemas, porque todavía no existe la tecnología para poder procesar esta información rápido. Esto costó alrededor de 3-4 días de procesamiento continuo y los archivos son inmensos para trabajarlos. Ahora, ¿qué tan exacto es el modelo digital de superficie? Lo que hacemos generalmente es utilizamos GPS convencionales, ipsómetros, distanciómetros láser y pones puntos de control. Y con los puntos de control nos dimos cuenta realmente que el error estaba alrededor de 20 a 30 centímetros sin puntos de control anteriores al modelo digital de elevación. Hay dos caminos, hacer los puntos de control antes o después. En infraestructura, en ingeniería, se recomienda hacerlos antes, porque hay, y con un GPS diferencial, que estamos hablando de alrededor de 150,000 pesos. ¿Por qué? Porque son edificios, son cuestiones que necesitan saber exactamente dónde están. En el caso de conservación, que son humedales, bosques, etcétera, la exactitud realmente no es algo clave, nos interesa más bien las grandes áreas. Pero si no tenemos una nube muy densa, necesitamos hacer puntos de control. Este es un área de 10 hectáreas en el sur de Sinaloa. Y si hacemos un zoom, aquí están nuestros puntos de control. Son lonas de 1 metro por 1 metro, aleatoriamente distribuidas. Y lo que hacemos es con un GPS diferencial, más o menos ver cada uno de los puntos y hacer la corrección geométrica del mosaico. Ahora, esto es la introducción de cómo funcionan los modelos digitales de elevación, los ortomosaicos en 2 dimensiones. Ahora voy a dar un par de ejemplos de mis alumnos de lo que están desarrollando en la actualidad. Primero es Julen, es de licenciatura, y lo que queremos ver es cuál es la configuración de vuelo, pero ahora en 3 dimensiones, sin puntos de control, para poder determinar dunas costeras. Esta es Bahía Santa María la Reforma, en la costa del norte de Sinaloa. Y lo que realizamos fue, bueno, primero vamos a hacer los perfiles de playa. Los perfiles de playa, realizamos 11 transectos, alrededor de 250 metros, un GPS, nivel de mano, 3 estadales, distanciómetro láser. Los perfiles, tal y como me lo enseñaron en topografía costera. Los perfiles no están completamente lineales. ¿Por qué? Porque en las dunas había interdunas, y las interdunas nos interesaba a nosotros saber qué tan arriba y qué tan abajo estaba el perfil. Si hacíamos un perfil por en medio de la interduna, realmente no nos iba a dar una representación. Nosotros queríamos el máximo y el mínimo, pero al final del día los perfiles no se sobreposicionaron uno con el otro, que era lo importante. En ese mismo día, debido al viento, necesitábamos hacer los vuelos. En este caso, fueron muchísimo más vuelos. No voy a mostrar más que 10 vuelos, una sobreposición constante. También hubo sobreposición variable. En este caso es de 40 a 130 metros de altura. Se utilizó un programa convencional y una calibración radiométrica y geométrica. En este caso nada más son las esquinas. Esta es la duna, la cara de la duna y las dunas que se encuentran posteriores. Los perfiles topográficos también lo hicimos en 3 dimensiones y en 2 dimensiones. Las 2 dimensiones no nos indican mucho, como pueden ver en la parte superior derecha, pero en la parte inferior está el modelo digital de elevación de las dunas con los perfiles. Si esto lo comparamos con el modelo digital de elevación de la aeronave, es muy similar. Básicamente es un modelo digital de elevación. Utilizamos nada más un transecto. Por todo esto está en proceso. El azul representa lo que es el GPS junto con el perfil topográfico y los colores representan las alturas. Mientras más bajo, la exactitud es mucho mayor, mientras más alto, la exactitud disminuye, lo cual es algo que esperábamos. Lo que nos interesa a nosotros saber es exactamente cuál es la altura. Todo esto está en proceso, tenemos que hacer correlaciones, tenemos que hacer determinación de áreas, determinación de volumen, etcétera, pero es básicamente lo que está realizando mi alumno. Es el trabajo de Eduardo. Ya no vamos a hablar sobre cuestiones de modelos digitales en 3D. Lo que él está analizando es un problema muy específico que se tiene al utilizar percepción remota. El primero es la resolución espectral. La resolución espectral nos indica qué es lo que podemos ver. En este caso son 6 sensores diferentes, tradicionales, y cada uno de esos recuadros rojos nos indica la área de la banda que está promediando. Como pueden ver, no toda el área del espectro, en este caso es el visible y el infrarrojo.
lo está realmente cuantificando. Mientras más caro es el sensor, tienes más bandas y la resolución espacial se incluye. Pero en este caso queremos ver cuál es realmente lo que podemos detectar. Es el primer problema. El segundo problema es la resolución espacial. La resolución espacial es el campo de, bueno, más bien es el tamaño de píxel que se obtiene. En este caso es una comparación, 30 metros por píxel, 10, en este caso son dos sensores, y 1.24 metros. Y mientras más fino es la imagen, es más cara, generalmente es más cara, y se pueden observar cuestiones más específicas. El problema que se tiene al momento de utilizar aeronaves es que la resolución es muy alta, es centímetros por píxel. Y al momento de utilizar centímetros por píxel, entramos en un problema muy común que se le llama de sal y pimienta. El problema de sal y pimienta consiste en que en una sola clase de terreno, en este caso es especie 1, que todo esto es monoespecífico, obtienes todas las clasificaciones. Y obtienes todas las clasificaciones porque los algoritmos actuales para poder hacer clasificaciones no son tan poderosos. Pero existen otros métodos para hacerlo, que ya están publicados, honestamente, no es nada novedoso. Por ejemplo, los bosques aleatorios, la red neural artificial y las máquinas de vectores de soporte son, al menos bosques aleatorios, son técnicas de inicios del 2000, pero actualmente se están aplicando a las nuevas tecnologías. Aquí lo que quiere hacer es básicamente separar a nivel de especie, 3 especies, y ver si es posible con imágenes convencionales, que tenemos una resolución espectral muy baja, porque nada más estamos trabajando con el RGB. ¿En qué consiste el proceso? Que está en proceso, ya valga la redundancia, es estandarizar cada una de las bandas, utilizar un índice de vegetación, ese es un ejemplo de un índice de vegetación, y esto no es nada novedoso porque ya se aplica en agricultura de precisión. En Canadá utilizamos mucha agricultura de precisión y era algo muy novedoso en ese entonces, estamos hablando de hace más de 10 años, y actualmente se sigue implementando, pero en otros sistemas. Luis no es un alumno, es un colega, y básicamente es un colega de Conavio que trabaja excelente las imágenes. Y el problema que tenemos todos cuando utilizamos imágenes de muy alta resolución espacial es el costo. El costo oscila entre 120, 150 mil pesos cada 25 kilómetros cuadrados, dependiendo del número de bandas y de la zona geográfica. En este caso, para poder utilizar humedales costeros, dijimos, bueno, ¿cuándo podemos adquirir esas imágenes? Si tenemos imágenes, es un área al sur de Sinaloa nuevamente. Si utilizamos imágenes MODIS, bueno, imágenes MODIS son diarias, pero son 250 metros por píxel. Landsat son de 30 por píxel, pero el acervo histórico se remonta hasta los años 70. Entonces son excelentes para ver cuestiones en series de tiempo. Sentinel, gratuito, 10 metros por píxel, pero únicamente del 2018 a la fecha. Iconos ya no existe, ya está descontinuado, pero a 4 metros por píxel. GeoEye ya está descontinuado, pero actualmente es WorldView 3, pero es básicamente de los más caros. Y los drones, que son centímetros por píxel, pero el adquirir la información muchas veces es muy complicado. Nosotros lo que queremos saber es cuándo es la época ideal para adquirir esta información. Lo que usamos fue la estructura de cada una de las especies. En este caso tenemos selva baja caducifolia, que fue nuestro control, porque en época de estiaje la selva baja caducifolia pierde todas las hojas. Sin embargo, los humedales costeros, principalmente el bosque de manglar, pierden hojas, pero no las pierden en una época. Siempre tienen una foliación permanente, son perennifolios. Es especie 1 en una condición, especie 1 en otra condición, igualmente especie 2, especie 2, especie 3 y especie 3 fragmentada. Hicimos la estructura y de ahí determinamos cuál es la fenología con imágenes Sentinel y una herramienta actualmente en la nube que se llama Google Earth Engine. No voy a entrar mucho en detalle, pero es básicamente procesar una gran cantidad de información en la nube sin la necesidad de bajar cada una de las imágenes. Ahora, cada imagen Sentinel estamos hablando de alrededor de 600 a 800 megabytes, y si consideramos que cada uno de estos puntos es una imagen, sería demasiada la información para procesar. Aquí lo que importa es que realmente sí existe una fenología a lo largo de un año. Hay máximos y mínimos de reflectancia, incluso en las especies, en este caso es de manglar, que son perennifolios. 2 épocas de máxima y mínima, y los periodos de transición entre ambas, bueno, pues presentan semejanzas en los índices de vegetación. En este caso fueron 7 índices de vegetación. Algunos
más importantes que otros. El NDVI es tradicional, el BARI y el EVI2 generalmente son los que más se utilizan en agricultura de precisión, por lo tanto se utilizan mucho en vegetación que es problemática, que en este caso es el manglar, porque la firma espectral no es tan factible. Ya que localizamos las épocas de máxima y mínima, bueno, lo que hacemos es utilizar ahora sí la imagen. Queremos ver si la imagen espacial realmente nos está indicando que se pueden discriminar de una especie a la otra. Aquí lo que nos informa es una imagen de muy alta resolución espacial, es el GeoEye, del lado derecho. La superior es una época de baja discriminación, la inferior es una época de alta discriminación, y efectivamente hay una diferenciación entre las especies. Las imágenes del centro son imágenes Sentinel, 2 en época que no es óptima y 2 en época óptima, y esto como que no se ve muy bien. Entonces lo que tenemos que hacer es la clasificación. Al momento de hacer esta área tan pequeña, lo que hicimos fue extrapolarla a todo el sur del sistema lagunar estuarino. Es el área original. Y lo que hicimos es una imagen en una época óptima, en este caso es el 25 de junio, que es estiaje, y una época en mínima discriminación, que sería el 2 de marzo. Con el mismo método, mismas reflectancias y mismo proceso, obtuvimos un 55% de exactitud con la imagen que fue adquirida en el momento no óptimo y un 79% bajo el mismo estándar en una imagen que fue adquirida en una época óptima. Entonces, lo que nos indica aquí es básicamente cuándo podemos nosotros adquirir una imagen. Nuevamente, esto es en un sistema en el sur de Sinaloa, en otros sistemas, Chiapas, Tabasco, etcétera. Probablemente sea en otra época, pero las herramientas que nos proporciona Google Earth Engine y junto con las imágenes Sentinel-2 nos puede dar una respuesta rápida para poder cuantificar cuándo sería el momento para adquirir estas imágenes, si es que en algún momento queremos hacer esa inversión de una imagen muy cara. Es el trabajo de Diego. Diego es un alumno de licenciatura de ingeniería. Aquí lo que queremos analizar es básicamente qué es lo que pasó después del impacto de un huracán masivo, en este caso es el huracán Huila, que impactó en el sur de Sinaloa, norte de Nayarit, entre el 23 y 24 de octubre. Sin embargo, era categoría 3 al momento del impacto, pero fue una categoría 5 unos días antes. Por lo tanto, como se puede observar en las imágenes inferiores, previo al huracán, condiciones normales. Posterior al huracán, hubo una inundación muy amplia. Básicamente todo el sistema se inundó, toda la carretera que es la transpeninsular que va de Tepic al norte de Sinaloa completamente se cerró. Pero queremos ver qué ocasionó en el sistema dentro de cada uno de los bosques. Utilizamos el área más cercana al vector de aproximación del huracán. Esta imagen se generó con Topex Poseidon, que es básicamente donde descargas la orografía y la batimetría de básicamente cualquier parte del mundo. Esto es algo relativamente sencillo de hacer entre MATLAB y Surfer. Eso lo aprendí en mis clases en Ensenada de maestría. Y esa es el área. Ese se dice La Palma. Aquí está una boca, que es Teacapán, y un canal artificial, que es el canal de Cuautla. Y dentro de la isla Palma seleccionamos un polígono de 200 hectáreas. Primero como aproximación. El problema que nos enfrentamos al momento de tratar de analizar estos sistemas semiáridos a áridos es el tamaño de resolución, que es el tamaño de píxel, cuando utilizamos imágenes gratuitas. Las imágenes Sentinel son fantásticas, honestamente. Puedes adquirir información instantánea un par de días antes, pero siempre y cuando no haya nubes, obviamente. Pero aún así no se pueden determinar los cambios menores dentro del dosel. Con imágenes de los vehículos aéreos sí se puede. En este caso se utilizó el mismo programa de siempre y un vuelo previo al huracán. Tuvimos la fortuna de poder ir al campo antes del impacto del huracán. De hecho, fueron una semana antes del huracán. 2 semanas después del huracán. 1 año después del huracán y 2 años posteriores al huracán. De hecho, acabo de ir el 20 de noviembre al campo por estos mosaicos. Esto es como se observa previo al huracán. Son 200 hectáreas. Todo condiciones naturales, llamémoslo así. Inmediatamente posterior al huracán se ve una defoliación masiva, sobre todo en la parte del borde, que es el lado derecho. 1 año posterior al huracán se ve cierta recuperación. 2 años posteriores al huracán se ve otra cierta recuperación. Si no me creen, pues nos tenemos que acercar. Tenemos que hacer un zoom y en un canal de mareas, ese es básicamente previo al huracán. Inmediatamente posterior al huracán, aquí se ven todos los árboles completamente caídos, sobre todo en el canal de navegación. 1 año posterior al huracán se ve un poco de
un poco de algunos reclutamiento inicial, o más bien alguna recuperación inicial. Ya los troncos caídos, al menos en el canal de navegación, ya no están. Y 2 años posterior al huracán se ve otra recuperación. El problema es cuantificarlo. Para poder cuantificarlo tenemos que hacer índices de vegetación y tenemos que utilizar varias técnicas para poder determinar exactamente cuáles son cada uno de los fragmentos de la foliación. Previo al huracán es muy fácil porque todo es completamente homogéneo. Posterior al huracán es problemático. Al final del día, previo al huracán, alrededor de 11 hectáreas de vegetación. Inmediatamente posterior al huracán, 2.4 hectáreas, una pérdida considerable, pero 4.1 hectáreas a un año posterior, y estamos actualmente trabajando en la que es 2 años posterior. Ese es un sensor de luz, es altamente recomendable si vamos a utilizar imágenes de vehículos aéreos. ¿Por qué? Porque las condiciones de luz varían en el día y tenemos que hacer una corrección, básicamente una corrección radiométrica. Entonces, mi alumna Berenice actualmente trabaja en Conavio, es alumna de maestría. Hizo un trabajo excepcional en todo el sistema de marismas nacionales. Ella determinó los cuerpos de agua con imágenes MODIS, recuerden, 250 metros por píxel. Y lo que ella vio es exactamente una serie de tiempo desde que el sensor fue lanzado, cómo oscila, cómo varía, cómo se incrementa el nivel del agua en el sistema. Ahora, existe un debate en si es cambio del nivel del mar o si es degradación del sistema. Todavía estamos en proceso de determinar. Yo honestamente creo que es degradación del sistema, sencillamente por ver cómo está la vegetación, que cada vez se degrada más. Y lo que ocurre es que el sensor obtiene agua, pero no puede obtenerla por debajo del dosel. Si se degrada el humedal, inmediatamente tenemos más píxeles que puede el sensor adquirir información por debajo, que sería el agua. Todo esto lo está relacionando con precipitación, con los eventos del Niño, con eventos de influencia de los huracanes, etc. Honestamente es un gran trabajo que realizó Berenice. Siguiente es un trabajo de mi alumna Yasmín, es de licenciatura en ingeniería. El problema que tenemos cuando utilizamos los ríos, sobre todo los ríos que están represados, es en México únicamente el río Acaponeta y el río San Pedro, que están ambos en el sur de Sinaloa, norte de Nayarit, son los que no tienen una presa. Pero el resto de los ríos sí presentan de algún tipo de presa. Por corriente litoral, lo que nosotros tenemos es que la mayoría de estos ríos son efímeros. La boca del río a veces está completamente cerrada y la boca del río muchas veces está abierta y muchas veces cambia la geomorfología, sencillamente por la influencia del río y por la influencia de marea y por la influencia de la corriente litoral. Y cuando hay una gran descarga de sedimento, más bien una gran descarga de agua, bueno, todos los sedimentos son exportados al sistema y ya estamos entrando a producción primaria, etcétera. Variables que yo no trabajo en sí, pero que son importantes para cuestiones ecológicas costeras. Todo esto está realmente en proceso, lo único que tenemos es el sensor de presión. Yasmín va a determinar la geomorfología fluvial, la geomorfología costera, el reclutamiento de una especie muy particular, en este caso es de bosque de manglar, y un sensor de presión en la zona para determinar el hidroperiodo. Como pueden observar, en un periodo de una década se tiene un reclutamiento masivo de esta especie. Esto no es realmente algo normal, sobre todo en zonas altamente dinámicas, donde la hidrogeomorfología es muy variable. Por lo tanto, estamos tratando de investigar por qué se da este reclutamiento anómalo. Si bien esta especie de manglar es una de las más agresivas para colonizar, inmediatamente si expones especie 1, especie 2 y esta especie, de las 3 especies de México, ya lo hemos publicado anteriormente, la especie laguncularia realmente es la que más crece y es la que más comienza a invadir ciertas zonas. Lo único que la restringe es la microtopografía del lugar, pero en este caso la única especie que se presenta es la del manglar lagunculario. Únicamente les voy a presentar el sensor de presión, que esta gráfica es de las que más interés tengo, lo demás está en proceso. Lo que utilizamos es 2 sensores de presión ubicados en la zona en este caso es el bosque manglar, alrededor de 1 kilómetro a partir de la rompiente. Y determinamos cómo varía el nivel del agua. Todos los cuerpos costeros, cuando tienen una boca abierta al océano, tienen una atenuación marea de una u otra forma. Mientras más cercano está uno a la rompiente, la
amplitud de marea es más similar a la del océano. En este caso, al kilómetro hay una atenuación constante, pero se mantiene. Aquí hay 2 periodos de inundación que ocurrieron en Mazatlán, anómalos para invierno, pero ahí fueron detectados. Sin embargo, comienza la atenuación por marea, por el cambio geomórfico. Se empieza a cerrar la boca. Y aquí se ve la marea baja. La marea baja ya no tiene tanto impacto. Hasta que la desembocadura está completamente cerrada. A partir de abril, 12 de abril, está completamente atenuada la influencia de la marea dentro del sistema. ¿Por qué? Porque la boca está cerrada. Pero llegamos a una cabeza hidrostática. En esta época, que es el 29 de julio, al inicio de la temporada de lluvias, incrementó 1,25 metros el nivel de la marea. Más bien, el nivel del río, perdón, un error. El nivel del río se incrementa 1,25 metros, es lo suficientemente alto como para romper completamente la boca, se abre al sistema y comienza nuevamente la influencia de la marea. Eso se le llama la cabeza hidrostática. Se pudo detectar. No presento más resultados a partir de agosto 24 porque nos robaron los 2 sensores de presión. Tengo que tener más cuidado en donde los pongo. Pero al menos pudimos detectar lo que es la atenuación de marea constante y la cabeza hidrostática, que es lo más importante, las fechas específicas. Esos fueron los trabajos que actualmente estamos desarrollando en la línea de investigación por parte de mis alumnos. Lo que queda de la plática es básicamente mostrar los trabajos pendientes o las líneas de investigación que también desarrollamos, pero que no hemos podido implementar de una forma más directa o de una forma más rápida. Recuerden, apenas tengo 3 años y medio como investigador. El primero es la variabilidad entre sensores con diferente resolución espacial. Al momento de analizar línea de costa, tenemos el problema de utilizar un sensor que nos indique realmente cuál es la variabilidad en la línea de costa. En este caso, tenemos 6 kilómetros de playa. Esta es una zona que no es altamente dinámica porque tiene una corriente litoral constante. Por eso la seleccionamos, porque sencillamente es una playa lineal. Está al sur de Sinaloa. Y podemos saber exactamente en qué momento va a haber una imagen Sentinel con un programa, no recuerdo el nombre, pero nos indica. Y desde la Ciudad de México viajamos al campo, rogamos que ese día no haya ni nubosidad y que realmente podamos llegar al campo. Y ya tenemos una imagen Sentinel, una Landsat, la MODIS es diario, y varios sobrevuelos en marea alta, marea baja y diferente amplitud de marea. Estamos trabajando en esto para determinar realmente cuál es el error que se presenta al momento de analizar línea de costa con diferentes sensores con diferente resolución. Siguiente, también determinamos lo que son los humedales interdunarios. En este caso es el norte de Marismas Nacionales. Es una zona de conservación. La zona de conservación era básicamente una zona de agricultura y una zona de ganadería. En el momento en el que pasó a ser zona de conservación, se crearon unos canales artificiales y estos canales lo que ocasionaron fue un incremento en la vegetación circundante. Nosotros queremos analizar cuál fue el cambio en la vegetación, tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones, y determinar realmente cuál es el suceso histórico del éxito que se obtuvo en esta restauración. Utilizamos mucho las clasificaciones de superficie a nivel de píxel y a nivel de objetos. Esta es una técnica muy tradicional que se utiliza, que es Object-Based Image Analysis, que es básicamente secuencias de algoritmos, que nosotros utilizamos ya la textura, no utilizamos tanto el color. Esta es básicamente una clasificación en 2 dimensiones, de lo que vendría a ser a nivel de píxel y a nivel de objetos. Si hacemos un zoom, la ventaja es que los objetos nos agrupan ciertas características texturales entre cada uno de los píxeles y se pueden hacer clasificaciones muchísimo más fáciles, sobre todo con imágenes de radar de apertura sintética, que son extremadamente difíciles de trabajar. La técnica de objetos, el único problema que presenta muchos problemas, pero el problema subjetivo es la escala. Nosotros tenemos que indicar una escala. En este caso, la imagen original, una imagen costera, si tenemos una escala muy alta, tenemos muy pocos objetos y no nos representan. En dado caso, el camino y una que otra estructura. Si comenzamos a disminuir la escala, es una escala de 300, empieza a darnos más estructuras hasta que tenemos una escala de 50 que ya nos da demasiadas estructuras y ya se vuelve algo que no es factible. Nosotros tenemos que determinar literalmente a
prueba y error, cuál es la escala. El problema es que dependiendo de la escala y dependiendo de la imagen, muchas veces son días de programación para poder obtener un resultado que muchas veces no es factible. También nos dedicamos a tratar de determinar, en este caso es árboles individuales por medio de algoritmos de aprendizaje automático y también de algoritmos de objetos. En este caso son palmas, estamos muy interesados en analizar cuántas palmas hay y cuál es su estado de salud, sobre todo la palma cocotera, para propósitos de silvicultura. Este es un predio al sur de Nayarit, en donde esta es una prueba rápida que hice, que no obtuve unos buenos resultados, obviamente, pero queremos determinar automáticamente cada una de las palmeras y con esto obtener índices de vegetación tal y como lo hicieron estos autores y poder determinar qué palmas están bien, qué palmas están mal. Estamos hablando de cientos de hectáreas y la mayoría de estas hectáreas tienen miles de plantíos de palma cocotera, por lo tanto es de mucho interés. También analizamos las inundaciones y los aportes terrígenos por procesos naturales. Todo esto que ven en café es literalmente sedimento en suspensión que está en un sistema lagunar estuarino por un evento único que fue una inundación masiva. Nosotros lo que utilizamos aquí son técnicas de percepción remota terrestre aplicadas a percepción remota del océano, que sería la oceanografía satelital en zona costera. Tomamos ventaja de la resolución espacial de los sensores que son para aplicaciones terrestres, pero la tratamos de analizar en situaciones de cuerpos de agua. Si bien los resultados nunca van a ser tan excepcionales como sensores que son diseñados para estructuras dentro de una columna de agua, tratamos de analizar qué es lo que encontramos. Aplicación de radar de apertura sintética, que era lo que ya les había mencionado anteriormente. La parte superior es parte de mi tesis doctoral. El radar de apertura sintética son microondas, son decibeles, y la ventaja es que atraviesan las nubes. La desventaja es que nos dan una señal que muchas veces no es la ideal para analizar ciertos tipos de coberturas terrestres. Es muy importante para cuerpos de agua y es muy importante para bosque. ¿Por qué? Porque nos da una aproximación cuando hacemos una clasificación de radar cercana a lo que vendría a ser una imagen multiespectral. Y en lugares, por ejemplo, el sur de México, donde hay una presencia de nubes la mayor parte del año, el radar de apertura sintética es la única fuente de información espacial que probablemente tengas para determinar ciertas cuestiones biofísicas de las plantas. Aquí son algunas de las páginas que utilizamos y, por ejemplo, este es el río Santiago, el Lerma Santiago en Nayarit, y este es el río Ameca en Puerto Vallarta. Un problema del radar de apertura sintética es que en zonas montañosas, por el ángulo de incidencia, realmente no te da una señal factible. Tiene muchos problemas y mucho ruido. Es una de las desventajas. Ya utilizamos la explicación de procesos ecológicos a través de análisis de geomorfología costera y fluvial. Tenemos otras áreas de estudio que no he presentado resultados, tenemos los datos. Estas son otras lagunas con boca efímera, estos son otros sistemas, estas son otras imágenes. Esto nuevamente aquí es el río Acaponeta posterior a una inundación masiva, se ve claramente comparado con la imagen de unos días anteriores y se ve el delta que presenta dentro de un sistema lagunar y se ve todo lo que es el sedimento. Esa es una tesis en proceso, pero todavía no encuentro algún alumno que le interese. También trabajamos cuerpos de agua epicontinentales, sobre todo porque estoy ubicado en la Ciudad de México. Tenemos varios cuerpos lagunares, pero de dulceacuícolas, que se encuentran ubicados en el centro del país. Estas son presas, es la presa de Aguamilpa, en donde lo que hacemos es un conjunto de imágenes. Del conjunto de imágenes tratamos de hacer ciertos mapas y de los mapas tratar de recrear ciertos modelos de dispersión de contaminantes, nutrientes, etc. Estructura y fragmentación de dosel forestal, también lo analizamos. En este caso, cuando nosotros encontramos un bosque y este bosque presenta cierta fragmentación, nos indica un estresor. El estresor puede ser un impacto de un rayo que ocasionó alguna muerte masiva o algo que está dentro del subsuelo que nos está ocasionando un cambio en la estructura del dosel. En este caso es muy fácil hacerlo. Estamos en zonas representativas, sitios de caracterización periódica del 2016 a la fecha actual, más o menos. También analizamos variabilidad de la línea de costa por procesos naturales y antropogénicos por medio de plataformas y sensores diferentes. Dije que no iba a presentar algo publicado, esto es publicado.
Acaba de ser publicado en la línea de costa de todo lo que es marismas nacionales con sensores multiespectrales que son, son sensores básicamente que utilizamos en un trabajo en conjunto con Conavio. También queremos ver cómo varían las desembocaduras de ciertos ríos, ciertos canales dentro de un cambio geomórfico. Por último, y este título es muy largo porque no tenemos un título oficial, pero es un proyecto que vamos a comenzar a partir de marzo, es la factibilidad en el reclutamiento de propágulos dependiendo de las condiciones hidrogeomorfológicas, pero independientemente de la microtopografía en zonas altamente hidrodinámicas. Aquí tenemos una especie 1 que se desarrolla sin la presencia de especie 2 y 3. Tenemos la misma especie 1 y la misma especie 2 y 3. ¿Por qué en una zona la especie 1 es más factible que se desarrolle comparado con la especie 2 y 3 y la especie 2 y 3 se desarrolla sin la presencia de la especie 1? Esto se le llama una competencia interespecífica entre las especies y muy probablemente sea por procesos hidrogeomorfológicos. Es lo que vamos a analizar. Por último, y eso no lo mencioné anteriormente, yo me dedico principalmente a las cuestiones terrestres costeras, pero todo lo que tiene que ver con percepción remota de temperatura superficial del mar, color del océano, atenuación de la luz, viento, nivel del mar, corriente geostrófica, yo me apoyo mucho de dos técnicos fantásticos en el trabajo que realizan. Uno es Ranulfo, el otro es León, ambos de Ciencias del Mar y Limnología, principalmente de la Unidad de Informática Marina. Si quieren ver el webinario que está en línea de León, aquí está, lo pueden buscar en YouTube. Y ellos, cuando en un momento yo necesito tratar de explicar una cuestión hidrogeomorfológica o costera y no tengo las herramientas o me quiero apoyar de otro tipo de herramientas de percepción remota, bueno, ellos comparto, el laboratorio está literalmente pegado a un INMAR, entonces únicamente les pido alguna orientación y ellos fantásticamente me proporcionan la información que quiero. Para los que no nos conocen, ya por último, esas son las tres sedes principales de Ciencias del Mar. La sede en Ciudad de México, mi oficina está ubicada aquí, junto a la jaula del puma, porque aquí es veterinaria. Esta es la unidad académica en Mazatlán, y esta es la unidad académica en Puerto Morelos, en el Caribe. Cada una se dedica a diferentes cuestiones. Si me quieren localizar, vayan a la página del instituto, ponen mi nombre, Francisco Javier Flores de Santiago, van a estar aquí mi información. Este es mi correo para cualquier duda, colaboración, sugerencia, comentario que tengan. Y esta foto es muy interesante. En el marco del 60 aniversario de la facultad, cuando yo entré al instituto, en el laboratorio que me asignaron, me encontré a un investigador que se había jubilado recientemente. Muchos oceanólogos lo reconocerán. Su nombre es Raimundo Lecuanda, de la primera generación de oceanólogos. Así que para mí es un gran orgullo que parte del laboratorio en el cual yo fui asignado pertenecía a el oceanólogo de la primera generación. A Raimundo es un gran amigo que lamentablemente no lo hemos podido ver últimamente por la situación de pandemia. Y ya la última diapositiva. El marco del 60 aniversario de la facultad, también se tiene el 40 aniversario del buque oceanográfico El Puma. Y del buque oceanográfico El Puma, para los oceanólogos que han subido al Puma, se encuentra esta placa conmemorativa. Centro de Ciencias del Mar y Limnología, 14 de diciembre de 1980. Y cuando a mí me preguntan, ¿por qué te gusta la oceanología? ¿Por qué decidiste estudiar oceanología? De las fotografías históricas que yo puedo considerar que influyeron en mi vida, esta es una de esas fotografías. Esta es la placa conmemorativa del Puma. Esta es la cubierta del Puma y esta señora es mi madre. Y la persona que está en el vientre de mi madre soy yo. Entonces yo me gusta hacer la oceanografía porque sencillamente la tengo desde antes de nacer. Mi madre creo que es la única fotografía de alguien que está en el vientre de su madre en la plataforma del Puma. Aquí sencillamente mi madre fue a recoger a mi padre en mayo de 1982. Mi parte es todo. Si tienen alguna pregunta, con gusto la puedo responder. Ok, ¿cuánto cuesta más o menos una imagen de Worldview con archivos tan pesados en Guevara? ¿Cómo superar el problema de la capacidad tan grande de almacenamiento que se necesita? Una imagen Worldview depende del número de bandas que desees. Si pides todas las bandas, generalmente es un precio que oscila entre 150,000 pesos cada 25 kilómetros cuadrados en una sola toma.
pero el precio varía mucho. Lo siguiente, con archivos tan pesados, gigabytes, ¿cómo superan el problema de la capacidad tan grande de almacenamiento que se necesitan? Muy buena pregunta. En el servidor de Uninmar se tienen varios discos duros de alta capacidad y nosotros generalmente, al menos tenemos una colección de 10 discos duros de 4 gigabytes cada uno y si tenemos problemas sencillamente compramos más. El problema es cuando el disco duro deja de funcionar y podemos perder la información. Entonces tenemos que tener varios discos duros con la misma información. Si das de tecnología de Google Cloud, ¿qué tanto es la inversión técnica y monetaria? Muy buena pregunta. Para eso, envíenme un correo y yo los catalogo los direcciono con la persona encargada de que trabajó realmente con la cuestión de Google, bueno, el Google Earth Engine. Es un programa gratuito, pero no estoy seguro del costo. Envíenme un correo y con gusto los envío. De nada, un gusto para mí presentar en la Facultad de Ciencias Marinas. Siempre va a ser mi alma mater y siempre voy a tener un grato recuerdo de mis años tanto de licenciatura como de maestría. Pues no sé si tienen más preguntas específicas, está mi correo. Roxana, mucho gusto también saludarte. Hace años que no te vemos. Si se prestan las condiciones, estaré ya por el Día del Oceanólogo en mayo del 2021. Sí, fue mi error poner tanta información. Me di cuenta hasta el final que era demasiado. Así son mis clases, honestamente, en la facultad, acá en Ciencias del Mar. Y sí, bueno, Rubén Castro, me imagino. Muchos saludos, profesor. Me impartió Oceanografía Física 1 allá por el 2003, creo. Taide Sánchez, compañera de generación, mucho gusto en verte, ya vi que estás de técnico por allá. Irán, compañero de creo que 3 años antes que yo, 2, no estoy seguro. Un año, creo que un año. Un saludo también.